Estimados amigos, qué gusto saludarles. Continuamos con la revisión de este interesante libro y más que ello, una valiosa herramienta que nos han proporcionado los ingenieros de la Sociedad Americana de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado, ASRAE, que es parte de su biblioteca tecnológica, en particular el libro 10, Consejos Verdes para Centros de Datos. En este caso vamos a analizar el tema 4.11, el Consejo Verde 4F y específicamente el Consejo Verde 4.12, optimizar las temperaturas de suministro de agua refrigerada y agua del condensador. Y es que a consecuencia del incremento de temperatura en la operación de los centros de datos, se pueden emplear varios tipos de soluciones de enfriamiento, como los sistemas de enfriamiento gratuito o free cooling. Por ejemplo, esta técnica utiliza el aire frío externo para enfriar el aire interno del centro de datos, siempre y cuando haya pasado por un proceso de acondicionamiento. Por ejemplo, si el centro de datos permite una temperatura de 27 grados centígrados en el acceso de la entrada de los gabinetes de tecnologías de la información, y en la Ciudad de México la temperatura promedio es de 23 grados, el aire frío de la ciudad podría introducirse en un centro de datos después de haberse limpiado y filtrado. Con esto, el consumo de energía sería prácticamente nulo. El desempeño energético se mejoraría, es decir, el uso eficiente de la energía, el PUE, y los equipos de tecnologías de la información continuarían trabajando de forma adecuada. Existen también sistemas enfriadores por agua helada, en los que se integran ventiladores electrónicamente conmutados y se utilizan válvulas de dos vías, cuya finalidad es regular el caudal del agua helada. Asimismo, en este sistema se instalan bombas recirculadoras de agua con regulación de velocidad y los chillers que integran serpentines para hacer free cooling en días de bajas temperaturas. Todo esto, de acuerdo con el ingeniero Henry Stoffer, gerente general de Instaplan, permite un ahorro energético de entre el 4 y el 20%. Pero, ¿qué pasa cuando diseñamos e instalamos un sistema mal diseñado? Una falla en el sistema de enfriamiento puede ocasionar el colapso completo de un centro de datos. Esto es debido a que los servidores despiden constantemente energía en forma de calor, y si esa energía no se disipa mediante los sistemas de enfriamiento redundantes y de alta precisión, no pasará más de 10 minutos antes de que el centro de datos en su totalidad se apague. De no resolverse la problemática, las consecuencias para la empresa afectada serían fatales, sin lugar a dudas, pues se interrumpirían los procesos que generan la productividad de los equipos de tecnologías de la información, que como bien sabemos todos y cada uno de nosotros, son actualmente la vida operativa de cualquier aplicación. Esto significaría una pérdida monetaria importante, sobre todo para las empresas que dependen 100% del correo electrónico, por ejemplo, para llevar a cabo sus ventas. Algunos ejemplos de esto son Mercado Libre, Google y redes sociales como Facebook y Twitter. Es de esta manera que las certificaciones ayudan a garantizar un buen diseño y un buen despliegue en la implementación de nuevos centros de datos o remodelaciones de centros de datos existentes, ya que para que un centro de datos ofrezca confiabilidad y seguridad debe acatar ciertas normas y certificaciones por parte de organismos internacionales como el Optime Institute. Cada asociación certificadora plantea sus propios lineamientos, los cuales abarcan básicamente 5 áreas de interés: energía, arquitectura, enfriamiento, comunicaciones e infraestructura. Cada certificación en particular solicita ciertos lineamientos para cada uno de esos puntos con la finalidad de obtener cierto nivel de disponibilidad, es decir, que el centro de datos tenga un determinado tiempo operativo al año sin que se presente ningún tipo de interrupción. Como comentamos a lo largo de estas revisiones, existen diversos organismos certificadores.
Uno de ellos, el más conocido y reconocido a nivel mundial, es el Uptime Institute, que clasifica los centros de datos en 4 categorías o tiers, siendo el de menor disponibilidad el uno y el de mayor disponibilidad el cuarto, y garantiza una probabilidad de falla casi nula este tier 4. Adicionalmente, los diseños en la actualidad deben de estar considerados con un compromiso con el medio ambiente. Además de la búsqueda de ahorro de energía, debe cuidarse que la tecnología utilizada dentro de un centro de datos no cause efectos negativos sobre el entorno natural. Desde este punto de vista, al contar con un sistema de enfriamiento eficiente como el free cooling, la energía generada no contribuye al efecto invernadero y se obtiene un medio ambiente más sano. Así se consigue una empresa mucho más productiva, menos costosa operativamente y en un entorno saludable sin contaminación. Es bien sabido que los recursos no deben derrocharse para que las generaciones futuras puedan continuar obteniendo sus beneficios. Se tiene que ocupar solo lo imprescindible para cubrir las necesidades de todos en esta etapa de la vida de nuestro planeta. Por ejemplo, Schneider Electric es una firma clase mundial reconocida que tiene una amplia gama de sobrada tecnología y conocimiento, calcula que para el año 2050 la demanda de energía será del doble de la que se consume actualmente. Ellos nos comentaron para este reporte especial: nosotros tenemos que comprometernos a ser sustentables en nuestros consumos energéticos para que cuando llegue ese momento se pueda suministrar la energía que es requerida, comentó nuestro amigo el ingeniero Alberto Jabot. En general, el mercado de los centros de datos es muy amplio y garantiza un futuro prometedor en cuanto al desarrollo de tecnologías. Es un mercado que día con día crece y no se puede asegurar cuándo dejará de hacerlo, pues las tecnologías de la información han cobrado una gran importancia dentro de proyectos pequeños, medianos y grandes. El gran reto sobre el enfriamiento de centros de datos reside en hacer más eficiente la distribución del aire, así como buscar que la tecnología sea tan amigable como resulte posible con el medio ambiente, y que asegure que las afectaciones sobre los servidores no representen una falla operativa. La información que hemos obtenido hasta el momento arroja una clara preocupación sobre el riesgo en estos centros almacenadores de información. Están en juego aspectos económicos particularmente, pero la protección de la información también es un asunto de seguridad interna para los gobiernos de los diferentes países. Se deben ofrecer soluciones de enfriamiento que garanticen centros de datos con altos desempeños operativos sin un gasto de energía innecesario, sin desperdicios y que permitan ofrecer los niveles de disponibilidad que requieren los centros de datos eficientes que se operan en la actualidad. En los centros de datos operativos, actualmente el aumento de 10 veces en la densidad de la operación del servidor es lo que prevalece. Existe mucho menos energía requerida para el enfriamiento en esta ecuación, y esto es debido a muchos tipos de investigaciones que han hecho los científicos. En poco tiempo, para la producción y recuperación del capital también es muy importante considerar. No es necesaria una construcción arquitectónica personalizada, se requiere también confiabilidad incrementada en la infraestructura. Al mismo tiempo, no es necesario recaracterizar o reconfigurar los flujos de aire luego de moverlos, adherirlos o cambiarlos. El ambiente de trabajo es altamente mejorado, logrando también sustancialmente una disminución del ruido en la operación de los sistemas de enfriamiento. Tradicionalmente, el enfriamiento de agua ha sido una preocupación para muchos operadores de data centers debido a posibles fugas. Sin embargo, esta tecnología ha madurado a un punto donde puede no resultar un problema esto. El uso de agua para enfriamiento más efectivo para abatir los puntos calientes permite optimizar el uso de energía y proporciona la capacidad de operar centros de datos de alta disponibilidad y alta densidad para un futuro próximo.
En la mayoría de los escenarios, el enfriamiento por medio de agua es en efecto considerado un mejor método en la práctica. La tecnología de agua enfriada son a menudo más eficientes cuando se enfría el free cooling durante periodos de climas exteriores más fríos. En realidad, las torres de enfriamiento no mantienen las cosas frías, tanto como que lo que hacen realmente es rechazar el calor, lo cual hacen por medio de la transferencia de calor desde la fuente de agua a la atmósfera a través del proceso de evaporación o enfriamiento latente y la transferencia del calor sensible. Por lo tanto, reducen la temperatura del agua. Las industrias utilizan enfriamiento de agua para varias operaciones y como resultado también hay varios tipos de torres de enfriamiento. Como vemos y como hemos revisado hasta el momento, uno de los objetivos más grandes de estos consejos verdes del libro 10 de la biblioteca de ARRE es reducir el consumo de agua en los centros de datos. Una de las principales operaciones es a través del tratamiento para enfriamiento del agua, o conocido como make-up o tratamiento del agua. Las fuentes de agua que son aplicadas en las torres de enfriamiento o chillers a menudo contienen sales como cloro, sulfatos y carbonatos, gases disueltos como el oxígeno y el dióxido de carbono. Adicionalmente contienen iones de metal, en su mayoría hierro y manganeso. La presencia de estos contaminantes pueden causar una serie de problemas, incluyendo obviamente el ensuciamiento, la formación de incrustaciones, corrosión y crecimiento biológico. Los microorganismos patógenos, tales como la bacteria Legionella, pueden ser desactivados por medio del tratamiento. Asimismo, dicho tratamiento de agua en las torres de enfriamiento y los sistemas de desinfección son de primera importancia para satisfacer demandas que difieren del estándar de agua potable y el agua para las piscinas, por ejemplo. En particular, en esta diapositiva les mostramos el diagrama de las tecnologías de enfriamiento de agua para centros de datos con pretratamiento de agua o make-up a través de membranas de ósmosis. Por desgracia, como hemos revisado en las tecnologías, a lo largo de la historia de los centros de datos se han diseñado, manufacturado y ensamblado diversas plantas de tratamiento de agua en modalidades turnkey o llave en mano para suministro de enfriamiento de agua en centros de datos. Las soluciones que ofrecen las empresas actualmente permiten una reducción en el consumo de agua de entre el 20 y el 30% en las unidades de refrigeración y consecuentemente una minimización del agua residual que se utiliza para purgar y evitar la sedimentación. Adicionalmente, el agua purificada y la alta tasa de recuperación permite una reducción en la cantidad de químicos utilizados para mantener la calidad del agua de enfriamiento. Los sistemas pueden ser contenerizados en un contenedor o montados sobre un skid, que es una estructura que viene preensamblada de fábrica, como las que se muestran en las imágenes de esta diapositiva, que resultan soluciones compactas y prácticamente plug and play, que van minimizando los trabajos de instalación en el sitio y la huella ambiental en su operación. Pero revisando el texto básico del punto 4.12 del libro 10 de la biblioteca de ARRAE, revisemos ahora cómo es la estrategia de optimizar las temperaturas de suministro de agua refrigerada y agua de los condensadores. La energía consumida por el compresor del chiller está directamente relacionada con la presión del cabezal y su elevación, que el compresor debe generar para cumplir con las condiciones de funcionamiento que dicho enfriador está configurado para mantener de manera óptima. Cuantos más lejos sea el punto de consigna o el punto de set point del suministro de agua refrigerada a partir de la temperatura del fluido del condensador que entra, mayor será la energía que consumirá dicho enfriador. Uno debe consultar con el fabricante del chiller, ya que muchos de estos equipos todavía necesitan un valor mínimo de elevación. Por ejemplo, nos referimos a la temperatura, unos 20 grados Fahrenheit equivalentes a unos
11 grados centígrados en la entrada. El empleo de estrategias para operar en la práctica las temperaturas más altas del agua refrigerada y al mismo tiempo la temperatura de agua en el condensador más baja para enfriadores refrigerados por agua reduce los requisitos de esta elevación de temperatura del compresor en el enfriador y reduce el consumo de energía de dicho chiller proporcionalmente. La temperatura del agua refrigerada. Dado que el equipo de tecnologías de la información genera una carga de enfriamiento totalmente sensible y si el aire exterior se deshumidifica adecuadamente, la necesidad de que las temperaturas del agua refrigerada estén en el rango de 5.6 grados centígrados a 7.2 grados centígrados nos permite abordar los requisitos de carga latente y no es necesaria una instalación propiamente dedicada para tecnologías de información. La optimización de la temperatura del agua enfriada se centra en proporcionar la temperatura práctica más alta que aún permitirá a las unidades manejadoras de agua helada cumplir con los requisitos de temperatura del aire de entrada de los equipos de tecnologías de la información. Por lo tanto, es importante validar el rendimiento del serpentín de enfriamiento de agua helada en las unidades manejadoras de agua helada, al igual que el punto de situación o el set point de aire de suministro de dichas manejadoras de agua helada. El tipo de enfriador y el sistema de control de presión del cabezal también puede proporcionar un límite en la temperatura del agua helada que se puede generar. Un objetivo práctico para el punto de consigna o set point optimizado de agua helada es entre 12.8 grados y 15.6 grados centígrados. Esto es consistente con el rango de temperatura recomendado por ASHRAE, de acuerdo a su consigna ASHRAE 2009. A. Para suministrar aire a servidores en rangos de 18 a 27 grados centígrados. Temperatura del condensador enfriado con agua. Los enfriadores refrigerados por aire utilizan refrigerante como fluido del condensador y por lo tanto no están considerados dentro de este reporte especial. Las estrategias de optimización de la temperatura del agua del condensador para los chiles enfriados por agua deben tener como objetivo proporcionar la temperatura más fresca posible en función de la temperatura ambiente del bulbo húmedo. Los parámetros operativos de la torre de enfriamiento, como la temperatura de aproximación y el rendimiento de la carga parcial, en caso de que no se tenga la operación al 100% de un centro de datos, influirán en la temperatura del agua de dicho condensador. Las torres de enfriamiento son artículos de costo relativamente bajo en comparación con dichos chillers, por los que se debe evaluar el uso de torres de enfriamiento de gran tamaño que faciliten temperaturas de aproximación más bajas. Revisemos ahora esta gráfica que nos presenta el libro 10 de la Biblioteca Real de ASHRAE, que nos muestra la eficiencia de los chillers en su relación kilowatts-toneladas de refrigeración, en donde la delta T de entrada de agua del condensador es relativamente proporcional a la salida del agua fría en grados Fahrenheit. Y esta es la figura de la eficiencia del equipo de enfriamiento de muestras de chillers refrigerados por agua, adaptada por ASHRAE en su norma 2009b. Un objetivo práctico para el punto de ajuste de agua del condensador optimizado es una temperatura de 2.8 grados centígrados por debajo de la temperatura ambiente del bulbo húmedo. La operación del economizador lateral del agua debe iniciarse siempre que la temperatura del agua del condensador sea lo suficientemente baja como para enfriar previamente el retorno de agua fría. La economización completa lateral del agua se logra cuando la temperatura del agua del condensador es capaz de enfriar el agua fría a su punto de consigna o set point, de acuerdo a lo que nos piden los fabricantes de equipos de tecnologías de la información. En esta gráfica, el libro nos muestra la eficiencia del enfriador o COP, en donde la delta T de entrada del agua del condensador es relativamente relacionada con la salida del agua fría en grados centígrados. La figura de la eficiencia del equipo de enfriamiento
de muestras de chiles refrigerados por agua adaptado por ASHRAE en la norma 2009B, y esta en particular es la figura 3.5B. Cabe señalar que a medida que las temperaturas del agua del condensador se acercan a las temperaturas del agua helada, se requerirá alguna forma de control de la presión del cabezal del condensador para permitir que dicho enfriador continúe funcionando. Vamos, como cada semana, ahora a revisar el resumen informativo de las estrategias para optimizar las temperaturas de suministro de agua refrigerada y agua del condensador. ¿Cuándo y dónde es aplicable esta estrategia? La recomendación de optimizar las temperaturas de suministro de agua refrigerada y agua del condensador se aplica a todos los sistemas de enfriamiento que utilizan chiles refrigerados por agua. Principios similares también se aplican a los sistemas con enfriadores refrigerados por aire, ya que los principios de energía de elevación de la temperatura del compresor también se aplican en esas tecnologías. Pros y contras. En cuanto a los pros, se puede lograr un ahorro significativo de energía del compresor del chiller, a menudo simplemente ajustando los puntos de ajuste, valga la redundancia, operativos. Contras. Los requisitos más bajos de temperatura del agua del condensador pueden aumentar el costo de la torre de enfriamiento en su inversión inicial. La adición de controles de reinicio de agua del condensador aumenta el costo de la primera inversión y la complejidad del sistema. Elementos claves del costo. No hay costos significativos asociados con la optimización de las temperaturas de funcionamiento de los sistemas de agua helada y el agua del condensador. Resulta muy útil evaluar el costo de las torres de enfriamiento de dimensiones más grandes con temperaturas de aproximación más bajas frente al potencial de ahorro a través de un mayor uso de la economización lateral del agua. Como cada semana, si quisieran ustedes ahondar más en la investigación de esta estrategia, les dejamos aquí las fuentes de información que nos ofrece ASHRAE para esta investigación en particular. Les agradecemos como siempre el favor de su atención y en particular la cantidad de mensajes que nos dejan en nuestro canal de YouTube para que toquemos más temas relacionados con el ahorro de energía y la eficiencia en la operación de los centros de datos. La próxima semana continuaremos revisando el libro 10 de la biblioteca ASHRAE, Consejos Verdes para la operación de centros de datos.